Hasta ahora en el curso hemos estado viendo ejemplos del Evangelio y ejemplos del libro de los Hechos. Pero ahora quiero que nos movamos a este día, hasta nuestros días, 2000 años después. ¿Pero qué tipo de plantador de iglesias necesita la iglesia de Jesucristo hoy en día? Hemos visto a Pablo, el plantador de iglesias. Ahora, vamos a pensar en qué tipo de persona haría un plan exitoso de la iglesia actual. ¿Hay una lista? ¿Hay ciertas características que el plantador de iglesias debería tener? Y aquí está mi respuesta a eso. Depende. Todo depende de un par de cosas. En primer lugar, creo que depende de la ubicación. ¿Dónde está usted pensando plantar una iglesia? Creo que hay una gran diferencia entre plantar una iglesia en una zona urbana, donde hay millones de personas que viven en una ciudad, y plantar una iglesia en un entorno tribal. Hay una inmensa diferencia entre plantar una iglesia en un contexto musulmán y una iglesia pequeña en una zona rural de América. ¿O qué tal en los afluentes suburbios o los barrios pobres de las grandes ciudades de todo el mundo? Que el plantador de iglesia tenga éxito, en muchos casos dependerá de dónde se pretende plantar. Se necesitará personas distintas para plantar una iglesia en una ciudad de 3 millones y en un pueblo de 400. Pero también depende del modelo de iglesia que usted está pensando. ¿Está trabajando en equipo? Si es así, entonces usted necesita de los dones que le ayudarán a que el equipo tenga éxito en cualquier área que usted esté trabajando. Pero si está plantando solo, entonces puede que necesite otro conjunto de dones. Tal vez el modelo tendrá un impacto. ¿Está trabajando en un modelo centralizado donde se planta una iglesia y luego se envía gente? ¿O está pensando en quedarse y pastorear la iglesia a largo plazo? Así que yo diría, ¿qué tipo de características son necesarias en un plantador de iglesias? Todo depende. Depende de la ubicación y del modelo en el que se esté pensando. Si se está pensando plantar una iglesia con una denominación o una organización, a menudo estas denominaciones y redes de plantación de iglesias nos asignan un conjunto de herramientas de evaluación para la plantación de iglesias. Bueno, tengo una historia que contarles sobre las herramientas de evaluación para el plantador de iglesias que me hizo un poco receloso de ellas. Cuando era un niño de 3 años, mis padres se dedicaron a ir y servir como misioneros. En ese momento mi padre era parte de una denominación aquí en los Estados Unidos y solicitó ser misionero en esta organización. Y lo rechazaron por un par de razones. Una era que mi hermana tenía 13 años en ese momento. Pensaban que era demasiado grande como adolescente para moverse a otra cultura, sobre todo en una cultura difícil como Japón. La otra razón por la que mis padres fueron rechazados fue porque mi padre se vio obligado a realizar un examen de adquisición del idioma y no le fue demasiado bien, y pensaron, enviar a alguien a esa edad y con ese tipo de habilidades lingüísticas a un grupo lingüístico difícil como el japonés puede no ser una buena idea. Así que fue rechazado por esas razones. Más tarde buscó otra organización que finalmente lo enviaría, pero esta experiencia me dio una cierta perspectiva sobre la evaluación. Sin embargo, creo que la evaluación tiene un lugar valioso cuando pensamos en la plantación de iglesias. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre las ventajas y las desventajas de la evaluación de plantación de iglesias. En primer lugar, creo que ayuda con los problemas de administración. Queremos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Es caro enviar un plantador de iglesia a un lugar determinado, equiparlo y entrenarlo. Entonces, como buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, queremos asegurarnos de usarlos sabiamente. La segunda razón por la que creo que la evaluación puede ser muy útil es que queremos evitar el dolor del cansancio debido a una falta de coincidencia entre la pasión, los dones y el ministerio. Es difícil trabajar en un área de servicio donde no está ni tu pasión ni tus dones. Bueno, puedes hacerlo por un tiempo, pero eventualmente eso a menudo conduce al agotamiento. Además, muchas veces la evaluación nos ayudará a descubrir hacia dónde se enfocan nuestras pasiones y talentos. En tercer lugar, creo que puede ser una confirmación del llamado. Al comenzar a participar en la plantación de una iglesia o al usar estas herramientas de evaluación, a veces se revela hacia dónde en realidad se dirigen los dones y pasiones, y se confirmará el llamado de Dios en su vida. En cuarto lugar, creo que nos da una visión realista de las fortalezas y debilidades. Sé que las herramientas de evaluación que he tomado me han ayudado verdaderamente a comprender mejor quién soy como persona y quién soy como ministro del Evangelio de Jesucristo. Tal vez algunos de ustedes saben de la ventana de Johari, que por cierto tiene un nombre atractivo. En realidad son los nombres de dos personas, Joe y Harry unidos. Tiene que ver con esta idea de ayudarnos a entender cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Hay partes de mí que son conocidas por otros, pero yo no las conozco, no necesariamente las veo. Hay partes de mí que nunca revelaré, me escondo detrás de una fachada. También hay áreas en las que estoy abierto y me doy a conocer.
La evaluación a menudo puede ayudarnos a comprender todas estas áreas, puede revelarme cosas que no necesariamente veo sobre mí mismo, pero a través de una herramienta de evaluación puedo aprender cosas sobre mí y comenzar a trabajar en esas áreas. ¿Cuáles son algunos de los peligros de la evaluación? Bueno, me temo que nos puede llevar a ignorar la dirección del Espíritu Santo. A menudo vemos el exterior de una persona. Tal vez a través de una evaluación se puede conocer un poco más acerca de la estructura psicológica y emocional de una persona, pero no se puede decir exactamente cómo el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Además, puede hacernos dependientes de la capacidad y la fuerza humana en lugar de confiar verdaderamente en lo que Dios puede hacer. Creo que el otro peligro es que una evaluación es solo una foto instantánea de una persona en un momento preciso. Minimiza el potencial de alguien que está creciendo. Creo que todos hemos tenido esa experiencia donde sentimos que podríamos lograr algo si solo alguien nos diera la oportunidad. Y a menudo a través de la evaluación tal vez lo que hacemos es descartar a alguien que Dios está haciendo crecer en esas posibles posiciones del ministerio. Así que creo que hay tantos grandes beneficios como peligros de la evaluación. Por lo tanto, mi exhortación es a tomarlos, usarlos y verlos como herramientas para ayudarle a reconstruir las fortalezas y debilidades que usted tiene, pero también a no ser totalmente dependientes de ellas, sino al llamado del Espíritu Santo y lo que Él dice. Entonces, ¿qué hace que un plantador de iglesia sea exitoso? Bueno, se han relacionado varios estudios que revelan ciertas características que se identifican en iglesias nuevas que van bien. Aquí hay una lista que nos dio Charles Radley. Él habla sobre varios factores, y quiero que vayamos paso a paso a través de estas posibles características que nos ayudan a tener un buen desempeño en la plantación de iglesias. En primer lugar, está la idea de visualizar la capacidad, que se trata de alguien que puede imaginar el futuro, que puede persuadir a otros a participar en este sueño. Esa capacidad de poder pintar un cuadro para alguien y decir, vamos allí. En segundo lugar, hablamos de una persona que está intrínsecamente motivada. A veces en la plantación de iglesias no hay horario de entrada, no siempre hay alguien vigilando lo que estamos haciendo. Se necesita una cierta cantidad de iniciativa, el compromiso de trabajar duro y la determinación de seguir adelante a pesar de que nadie está mirando. En tercer lugar, alguien que sea capaz de apropiarse del ministerio. En otras palabras, que pueda inculcar en otros este sentido personal de responsabilidad para el crecimiento del ministerio, que no vean la iglesia como la iglesia de, sino como mi iglesia. Entonces la hacen suya, están dispuestos a involucrarse, están dispuestos a sacrificarse por el bien del ministerio. En cuarto lugar, alguien que se relaciona con los que no pertenecen a la iglesia, que sean capaces de desarrollar una buena relación, que puedan romper las barreras que a menudo existen. Con tanta frecuencia nos hemos aislado tanto en la iglesia que nos cuesta mucho interactuar o tener conversaciones regulares con personas que no son seguidores de Jesucristo. Un plantador de iglesias necesita ser capaz de cruzar esas barreras, moverse cómodamente en el mundo de los no creyentes y estar allí con ellos. La cooperación conyugal es otro punto muy importante, porque muy a menudo la plantación de iglesias es algo más que irse a trabajar todos los días. Esto incluye también el resto de la familia. Entonces, ¿todos están a bordo? ¿Están todos dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios? Radley también habla sobre la posibilidad efectiva de construir relaciones con las personas. En otras palabras, que tengan habilidades suficientemente buenas con las personas como para poder conocer y profundizar esas relaciones, que tengan una preocupación genuina para escuchar las necesidades de las personas, los anhelos de su corazón para sentarse con ellos y también caminar a través de las dificultades de la vida. También habla de estar comprometido con el evangelismo y el discipulado. Muy a menudo, la gente que se involucra en la plantación de iglesias porque quieren un lugar para poder predicar. La plantación de iglesias es más que solo predicar y enseñar. Se debe tener un compromiso profundo y amor por los perdidos para decidir involucrarse en el evangelismo y caminar al lado de los nuevos creyentes. Además, debe responder a las necesidades de la comunidad. ¿Qué está pasando? ¿Somos capaces de adaptarnos a la cultura? ¿Podemos ver dónde está la gente y caminar a su lado en las circunstancias que viven? Una de las otras cosas de las que habla Radley es, ¿puedo utilizar el talento de los demás? A menudo la tentación es pensar, bueno, estoy dotado en esta área, he sido entrenado en esta área, lo haré yo mismo. Pero un buen plantador de iglesias verá el talento de los demás y utilizará esos dones, los animará y cuidará para que ellos también puedan funcionar plenamente en el cuerpo de Cristo. La flexibilidad y la adaptabilidad son extremadamente importantes cuando comienzas una nueva iglesia, porque nunca sabes exactamente cómo se va a mover Dios. Entonces queremos poder adaptarnos a eso.
Además, ¿puedo construir cohesión grupal? ¿Puedo ser una figura que fomente el trabajo en conjunto, que los ayude a crecer juntos sin que yo esté en el centro y que puedan confiar los unos en los otros? Las dos últimas características son de alguien que demuestra resistencia. La plantación de iglesias puede ser como una montaña rusa, arriba y abajo, con gran desánimo y grandes victorias. ¿Puedo mantener la fidelidad en este trabajo y desarrollar un sentido de resiliencia incluso cuando las cosas son difíciles? Y finalmente, alguien que realmente ejercite su fe. Cuando entras en una ciudad, cuando entras en una aldea donde no hay seguidores de Jesucristo, y vas allí para plantar las semillas del Evangelio, tienes que ir con fe. No hay garantía de que la gente vaya a venir a Cristo, pero vas allí creyendo que a medida que sembramos la palabra de Dios, la gente va a venir a Cristo y una iglesia se desarrollará ahí. En nuestra última sesión comenzamos a ver algunas características de un plantador de iglesias exitoso. Ahora veremos otra lista. Esta lista proviene de J. Allen Thompson, quien trabajó con la red de plantación de iglesias de Iglesia Redentor de Nueva York. Su lista se parece mucho a la de Ridley. Él habla de la oración, la vitalidad espiritual, la integridad, el llamado de Dios en tu vida familiar. ¿Están todos comprometidos con eso? Una conciencia. Es decir, ser consciente de sí mismo, pero también consciente de las necesidades de los demás, ser sensible a sus necesidades. La humildad, el liderazgo y el evangelismo. Alguien que es capaz de manejar una variedad de cosas porque muchas veces puede ser el único plantando esa iglesia y tendrá que hacer algunos de los trabajos de gestión de la misma. Alguien que pueda predicar e inculcar en otros las cualidades de liderazgo y entrenarlos para que puedan servir juntos a ustedes en la iglesia. Flexibilidad y simpatía. Estabilidad emocional. A pesar de los altibajos de la plantación de la iglesia, mantenerse fieles a lo que se debe hacer. Sensibilidad y dinamismo que sea atractivo para la gente. Así, Ridley y Thompson son muy similares en algunas de estas listas, pero quiero señalarle la lista de otra persona. Es la de Samuel Escobar. El doctor Escobar es un peruano que es bien conocido en la teología latinoamericana y un gran misionólogo. Y él habla de alguien que sea capaz de utilizar las ciencias sociales, alguien que entienda la sociología y la psicología, alguien que entienda la antropología cultural y su aplicación en el ministerio. Pero luego habla de alguien que también tenga formación bíblica, con un impulso misiológico. En otras palabras, no solo alguien que conoce todo el contenido de la Escritura, sino alguien que puede tomar ese contenido y decir, apliquemos esto, encontremos el impulso misiológico que existe y salgamos a hacer la obra de Dios. Finalmente, habla de alguien que se basa en las disciplinas espirituales. Porque muy a menudo, a medida que nos movemos hacia un territorio desconocido donde reina el enemigo, nos toparemos con lugares donde somos atacados, y se necesita alguien que esté firmemente arraigado en Dios, que practique disciplinas espirituales, cuyas raíces son profundas, que sea guiado por el Espíritu Santo para permanecer fiel en esas situaciones. Así como se piensa en una variedad de diferentes rasgos y características de un plantador de iglesia exitoso, a menudo veo estas listas y pienso, ¿quién tiene todas estas características? Tendría que ser Superman o la Wonder Woman para poder tener todas estas características de Ridley, Thompson y el Dr. Escobar mencionan. Y sin embargo, una de las cosas que muchas veces notamos es que no tenemos todas esas características, y es ahí donde un equipo de plantación de iglesia puede ser muy importante. Y bueno, en la próxima sesión contestaremos a la pregunta, ¿podemos armar un equipo que magnifique y muestre muchas de estas características que otros han identificado como esenciales en un plantador de iglesias? A finales de la década de los 30, con Hitler y Mussolini en libertad, una de las cosas que llamaron la atención del público fue un desconocido caballo de nombre Seabiscuit. Muchos de ustedes han visto posiblemente la película o leído el libro sobre este caballo. Era un caballo que todo el mundo miraba y pensaba, no hay manera de que ese caballo pueda ser un campeón de carreras. No hay manera de que ese caballo pueda ganar. Era más pequeño que los demás, corría un poco chueco. Y sin embargo, había un equipo de personas alrededor de Seabiscuit. Y si miramos a cada uno de los miembros del equipo, tampoco se tendría una idea extraordinaria de ellos. El caballo no era tan bueno. El entrenador había sido rechazado por la industria de entrenamiento de los caballos. Era una especie de marginado de la sociedad. El jinete tampoco era el típico jinete. Tenía un trasfondo duro y nadie le daba mucho crédito. El propietario no sabía mucho acerca de caballos.
Así que individualmente, por sí solos, estos miembros del equipo no valían tanto. Pero cuando se unieron, caballo, entrenador, jinete y dueño, cada uno de ellos aportó algo a ese equipo que permitió que el mismo grupo tuviera éxito. Cuando pensamos en la plantación de iglesias, hay realmente dos formas principales en que podemos ir haciéndolo. Algunas personas lo han llamado la ruta del llanero solitario, que es un plantador de iglesias yendo solo, o tal vez en pareja a plantar iglesias. La otra es una especie de ruta de las tortugas ninja, donde cada una de esas tortugas ninja trajo a la batalla sus dones y habilidades específicas que serían útiles. Pensemos en el enfoque de equipo por un tiempo. Hemos hablado un poco acerca de las características de un plantador de iglesias exitoso, y mencionamos la última vez que muchas veces pensar que alguien deba tener todas esas características pueda parecer imposible, pero cuando se trata de un enfoque de equipo, es posible que cada uno de nosotros, al igual que con ese equipo alrededor de Seabiscuit, puede llevar tanto conocimiento como dones a ese equipo y hacer de él uno más impresionante para la gloria de Dios. Bueno, el enfoque de equipo es uno que está modelado en las Escrituras. Jesús con sus 12 discípulos, Pablo con sus colaboradores en el ministerio mientras se abrían camino a través de una variedad de naciones o una variedad de ciudades en el libro de los Hechos. Pero también abre la puerta a aquellos que no necesariamente se aventurarían a plantar iglesias solos. A menudo se ha pensado que la plantación de iglesias es la sede de un pastor o un predicador. Pero cuando comienzas a pensar en los equipos de plantación de iglesias, abres la puerta a las personas que son excelentes en el evangelismo uno a uno, o grandiosos en enseñar y discipular a los nuevos creyentes, excelentes para aconsejar a personas individualmente. Se abre la puerta a muchos otros para unirse al equipo de plantación de iglesias. Tal vez son buenos en las artes, tal vez son buenos en la música. Ahora ellos también pueden ser parte del equipo de plantación de iglesias. La otra ventaja del enfoque de equipo es esta: incorpora la corriente principal del ministerio a aquellos que a menudo se han dejado al margen. A veces las mujeres no son bienvenidas en los equipos de plantación de iglesias, pero esto les permite traer los dones que tienen. Y cuando piensas en plantar iglesias en un contexto musulmán, donde solo las mujeres pueden llegar a otras mujeres, cuán importante es dar espacio y permitir que las mujeres se involucren en situaciones de plantación de iglesias. Esto entonces les permite utilizar los dones otorgados por Dios de una manera completa. Entonces, cuando se piensa en plantación de iglesias, posiblemente en un país de acceso cerrado, teniendo las personas con habilidades de negocios y habilidades empresariales, puede ayudar a que el equipo tenga una plataforma en un determinado local. Así que creo que el enfoque de equipo tiene mucho que decir en su favor, porque muchas veces nosotros como individuos no tenemos todas esas habilidades y capacidades, pero como equipo podemos llegar juntos y formar una fuerza dinámica para glorificar a Dios. Así pensemos en algunos de los puntos fuertes del enfoque de equipo. Por un lado, disminuye la soledad. Cuando estás en un lugar determinado sembrando las semillas del Evangelio y discipulando a hombres y mujeres, muchas veces eso puede ser un trabajo solitario. Tener un equipo a tu alrededor disminuye esa soledad. También puede proporcionar un equilibrio en el ministerio. Usted tiene sus puntos fuertes, yo tengo los míos. Tiene su talento y yo tengo el mío. Juntos podemos traer esos dones y esas fortalezas y hacer un ministerio mucho más equilibrado. También puede proporcionar una cierta cantidad de continuidad en el ministerio. Nunca sabemos si una enfermedad o una posible situación en el campo nos hará abandonar un lugar. Si tenemos un equipo allí, a pesar de que uno de los miembros se ha ido, los esfuerzos en la plantación de la iglesia pueden continuar. También pueden incluir una variedad de generaciones. Puede que tenga 20 años, puede haber otra persona de 60 años dentro del equipo y de esa manera usted podrá llegar a un amplio espectro de personas, no solo la gente de su propia generación. También proporciona protección. Hay fuerza y protección en los números. También nos da fuerza colectiva. Somos capaces de acumular los puntos fuertes que tenemos y ser un mejor grupo de plantación de iglesias gracias a eso. También ayuda a producir decisiones de calidad. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido la experiencia de tomar una decisión por mi cuenta y luego ejecutarlo por mi esposa o por algunos de mis colegas de trabajo. Comienzan a ayudarme a ver las partes malas de esa decisión, de por qué eso no funcionará. En un equipo de plantación de iglesia, tener esas otras voces alrededor de la mesa puede ser vital para ayudar a tomar mejores decisiones cuando se trata de plantación de iglesias. Y finalmente, puede ayudarnos a acordar objetivos. Nos ayudará a enfocarnos en esos objetivos, mantener nuestra mente en la meta y mantener nuestra vista en la dirección correcta.
Tener otros miembros a mi alrededor que me animen a hacer eso y mantener la vista en la meta que hemos establecido puede ser de vital importancia cuando se trata de plantación de iglesias. Así que creo que hay una serie de ventajas en el enfoque de trabajo en equipo si pensamos comenzar la plantación de una iglesia con otros miembros. En nuestra última sesión comenzamos a pensar en las ventajas de plantación de iglesias como un equipo. Pero con las ventajas también hay algunas debilidades con el enfoque de equipo, así que pensemos en ellas. En primer lugar, un enfoque de equipo puede aumentar la fricción. Quiero decir, como pueden imaginar, cuantas más personas traiga un equipo, más opiniones, más deseos, más prioridades serán reveladas. Y así muchas veces esto puede aumentar la fricción y causar problemas entre los miembros del equipo, pero a veces también crea dependencia entre sí. Un escritor llamó al enfoque de equipo el nuevo edificio. Y por eso lo que quería decir es que muchas veces en la plantación de iglesias, en los viejos tiempos, los misioneros plantaban iglesias en un edificio, se quedaban detrás de las paredes dentro del edificio o plantaban la iglesia desde ahí, e invitaban a la gente a ir a ese lugar, y muchas veces los equipos de plantación de iglesias modernos se han convertido en su propio tipo de edificio, se esconden ahí, permanecen con su equipo todo el tiempo y se vuelven tan dependientes de su equipo que olvidan su propósito de estar en un lugar determinado. El enfoque de equipo también puede ser un potencial para más conflictos y batallas sobre quién está a cargo y qué opinión debe prevalecer. Puede encarnarse si buscamos la compañía de los demás y no necesariamente implicar demasiado nuestras vidas en las personas a las que estamos tratando de ministrar. También puede producir grupos de poder a veces, donde hay un ataque constante hacia quien estará a cargo. Y puede conducir a la inflexibilidad. Bueno, esto es lo que hemos decidido, esto es lo que vamos a hacer. Esta puede ser la actitud a veces cuando la realidad es que debe haber un cambio de dirección, debe haber un movimiento en otra dirección. Entonces, aunque el enfoque de equipo tiene muchas ventajas, a menudo también tenemos que ser conscientes de las debilidades que puede traer el enfoque de equipo, y especialmente esta idea de depender tanto de que olvidamos que estamos allí para ministrar a los hombres y a las mujeres. A veces los nuevos creyentes nos necesitan, y nos escondemos detrás de nuestro equipo y encontramos nuestra fortaleza y nuestro estímulo solo en ellos. Entonces, al pensar en el enfoque de equipo, también tenga en cuenta las debilidades que pueden estar involucradas allí. Usted ha decidido plantar una iglesia con un equipo, por lo que vamos a dar algunas ideas de los componentes que lo conforman. En primer lugar, lo lógico es que necesita un líder de equipo, alguien quien lo dirigirá, y volveremos a hablar sobre el líder de equipo más adelante. En segundo lugar, usted necesitará algunas personas a las que yo llamo las personas de personas. Estas son personas encargadas de iniciar amistades o ser anfitriones. Ellos son los evangelistas, tienen características de pastor y maestro, pero además se relacionan bien con otras personas, porque a decir verdad, en la plantación de iglesias, estamos sembrando la semilla del evangelio. También estamos conectando con las personas, estamos conociendo a la gente de donde están. A veces están sufriendo, a veces están regocijando. Entonces necesitamos personas que posean una alta capacidad de relacionarse para ser parte de nuestro equipo y comenzar a construir esos puentes y hacer conexiones con la gente. Después necesitará algunos facilitadores, personas que tal vez si usted se encuentra plantando una iglesia en un país con acceso a la creatividad, tengan las fortalezas que les permitirá crear una plataforma. Tal vez van a ser empresarios, tal vez sean personas que son buenas con la logística, por lo que ayudarán a obtener visas o hacer el papeleo para edificios o harán posible la estructura que ayuda a que su iglesia funcione bien. Entonces, tres componentes en realidad en gran medida son un líder de equipo, personas que son sociables y luego personas que son buenas con los detalles, los aspectos básicos. Pero también hay algunas otras funciones que podemos utilizar para definir qué tipo de gente necesitamos en un equipo para plantación de iglesias. Necesitamos a alguien que sea un iniciador. Hemos conocido personas así. Cuando hay un trabajo por hacer, esta persona es quien iniciará el proceso. Pensará en una forma de hacer el trabajo. Necesitamos personas que sepan encontrar información, una persona diplomática que pueda crear puentes con otras personas, tal vez un conductor, alguien que puede mantener el tren moviéndose en la dirección correcta, un armonizador, alguien quien ayudará a traer la unidad y probablemente cuando haya tensión y tal vez haya conflicto, esta persona podrá intervenir y abogar por ambas partes y traer la paz. Alguien que esté enfocado en tareas, alguien que verá un trabajo y se pondrá a trabajar en él, un retador. A veces estas no son las personas más cómodas simplemente porque desafían el status quo, pero en una situación de plantación de iglesia necesitamos a alguien que va a salir y decir,
¿Por qué? ¿O por qué no? Alguien que será un seguidor y animador, alguien que nos palmeará a la espalda, alguien que sea el Bernabé del equipo. Después necesitamos un clarificador, alguien que pueda ayudar a sacar la claridad de una situación muy nebulosa. Necesitamos alguien que sea un experto, tal vez este es un experto en enseñanza y predicación. Quizás sea un experto en antropología cultural que nos ayude a saber cómo cruzar esos puentes culturales. Entonces, finalmente, piensa en alguien que pueda ser influyente. Hemos conocido al tipo de personas que tiene un impacto en los demás y que son capaces de conversaciones que pueden mover a otros en direcciones determinadas. Por lo tanto, si se piensa en los componentes, también hay que pensar en el desarrollo. ¿Quién será el líder de equipo? ¿A quién invitaremos? ¿O a quién tendremos en este equipo? Una de las tentaciones al armar un equipo es esta, que elegiremos personas que sean muy similares a nosotros. Nos gustamos a nosotros mismos y por lo tanto, sea cual sea el don que tengamos y lo que sea que nos guste o no, queremos personas con nuestras características. Sin embargo, en un equipo de plantación de iglesias, tenemos que asegurarnos de no duplicar los dones y habilidades del líder de equipo. Dee Hock, que fue el fundador de la corporación Visa, hizo esta declaración. Él dijo, no te contrates a ti mismo. Nunca contrates a tu propia imagen. Es tonto replicar tus fortalezas e idiota replicar tus debilidades. Es esencial emplear, confiar y recompensar a aquellos cuyo punto de vista, capacidad y juicio son radicalmente diferentes a los tuyos. Y tenemos que pensar de la misma manera cuando se trata de componer un equipo de plantación de iglesias. La tentación será contratar personas como usted e invitar a personas como usted, pero lo que realmente necesita son personas con una variedad de diferentes dones, una variedad de diferentes perspectivas, y así vamos a prestar atención al consejo de Dee Hock y no contratar a alguien igual a nosotros, sino que encontrar a quienes aportan otras perspectivas para que nuestro equipo se pueda reforzar de esa manera. Dr. Junias Venugopal hizo un estudio sobre los equipos de plantación de iglesias en todo el mundo, y se encontró con ciertas características de los equipos que funcionaban bien. La primera característica era esta: tenía un claro sentido de visión y estrategia. Tenía un pacto de equipo, sabía a dónde iban, se habían tomado algunas decisiones desde el principio respecto a la visión, cómo se iba a llevar a cabo la plantación de iglesia. Ellos escribieron esos acuerdos y se apegaron a ellos. Lo segundo que notó fue que habían distribuido el liderazgo. El liderazgo no se encontraba solo en una persona. No había un dictador en el grupo, pero en una variedad de circunstancias y otros líderes necesitaban dar un paso adelante, tenían permiso para hacerlo. En tercer lugar, hubo una cierta cantidad de cohesión del equipo. Usaron pronombres como nosotros más que yo. Después, hubo un entendimiento de cómo se tomarían las decisiones. Había claridad sobre ese proceso. Y eso es siempre importante tanto en las familias como en los equipos de plantación de iglesias, de manera que todo el mundo sabía, esta es la forma en que tomamos decisiones, este es el proceso por el que pasaremos para que nadie se sienta excluido en ese proceso. Y finalmente, la última característica que se encontró fue esta, que hubo eficacia interpersonal. En otras palabras, se preocupaban lo suficiente el uno por el otro como para asegurarse de que mostraban ese amor y preocupación. Se animaban unos a otros, se preocupaban por los demás de una manera que realmente alimentaba a sus compañeros de equipo en lugar de ser egoístas. Pero aquí hay otra cosa que el Dr. Venugopal aprendió. Lo irónico era esto. A veces, había equipos que eran muy disfuncionales, pero tenían gran fruto. Así que no hay correspondencia uno a uno. Si tiene un gran equipo, va a tener un gran fruto. A veces hay equipos altamente funcionales, equipos que se llevaban muy bien, se amaban, se preocupaban el uno por el otro, pero estos equipos no eran siempre fructíferos. La forma en que un equipo se lleva bien no necesariamente refleja la fecundidad. Hemos visto esto por una variedad de lugares en todo el mundo. Es decir, solo porque el equipo se lleva bien, no significa que el equipo tendrá fruto en su ministerio. O solo porque es un disfuncional equipo, no significa que no va a tener un fruto. Bueno, cerremos esta sección pensando en algunas dificultades del equipo. ¿Qué causa que los equipos se colapsen? Bueno, el primer indicador principal fue este. Los líderes de equipo son débiles. No son directivos en su papel de liderazgo. A pesar de que son líderes, no están conduciendo de una manera que ayude al equipo a moverse. A veces hay tiempo excesivo en actividades de plantación fuera de la iglesia. Van a reuniones, están escribiendo una gran cantidad de correspondencia, en estos días y tiempos tal vez están escribiendo sus propios blogs y enviando una gran cantidad de correos electrónicos y sin embargo no están invirtiendo suficiente tiempo directamente relacionado con la plantación de iglesias.
Otra característica de las dificultades es esta: no hay una verdadera comprensión profunda de lo que es la plantación de iglesias. Sonaba como una buena idea y por eso se unieron al equipo. Sin embargo, no había la pasión ni convicción para ver plantada la iglesia de Jesucristo. Además, a menudo había un débil compromiso con la oración personal y corporativa. No hemos hablado mucho de la oración hasta ahora en este curso y sin embargo, yo estoy tomando eso como un hecho, que nosotros, como plantadores de iglesias, dependemos de presentarnos delante de nuestro Padre y pedir su guía mientras plantamos las semillas del Evangelio. A menudo, la culpa yace sobre los pies de los jefes de equipo y que no lo construyeron bien. Tal vez los componentes que fueron elegidos no encajan bien, o tal vez no eran íntegros. No había un equilibrio, variedad de diferentes dones representados en el equipo. También permitían que los malentendidos del equipo se agravaran. Yo no sé si ustedes como yo, pero no me gusta el conflicto. Y si pienso, bueno, si podemos dejar que se quede allí, tal vez desaparezca, que es a menudo la forma en que estoy tentando a manejar el conflicto. Y sin embargo, en una situación dentro del equipo de plantación de iglesia, a veces, si estas situaciones, los asuntos de conflicto no se manejan temprano, agravan las heridas que causan la destrucción de un equipo. Por lo tanto, piense en su equipo, en los componentes que se necesitan, las dificultades que surgen con frecuencia, y finalmente le animo a que reflexione sobre el proceso de selección. A veces las agencias y las denominaciones ponen a estos equipos juntos, pero tal vez usted y su equipo de amigos, su grupo de compañeros de clase o su equipo de gente de una iglesia local estaría dispuesto a reunirse y decir: nos conocemos, hemos trabajado juntos antes, vamos a unirnos y formar un equipo que salga y plante una iglesia. Me emociona ver a más amigos y a más grupos de iglesias, tal vez incluso un pequeño grupo, diciendo: nos convertiremos en un equipo de plantación de iglesias y vamos a salir y plantar para la gloria de Dios. En 1886, un farmacéutico llamado John Pemberton comenzó a preparar una nueva bebida que quería poder vender en su farmacia. Reunió varias cosas diferentes y se le ocurrió lo que conocemos como Coca-Cola. Más tarde, vendió esa bebida que comenzó a ser popular entre sus electores a otra corporación y comenzaron a tomar esa bebida a nivel mundial. Pero lo que realmente impulsó las ventas de Coca-Cola fue la visión de uno de los directores generales. Tenía esta visión de hombres y mujeres en servicio que comienzan a ir alrededor del mundo para servir. Él quería que una persona en servicio pudiera comprar Coca-Cola por 5 centavos de dólar. Sin importar dónde se encontrara, en su forma de pensar, él estaba diciendo: quiero que tengan un poco de sabor de casa. Así que proyectó esa visión de vender Coca-Cola en todos lados. Y como saben, tuvieron éxito al hacerlo porque casi no hay un lugar en este mundo al que podamos ir hoy donde se pueda comprar una Coca-Cola. A Aristóteles se le atribuye haber dicho: el alma nunca piensa sin una imagen. Hay algo acerca de que alguien nos pinte una imagen, nos proyecte una visión que nos inspire y nos mueva a la acción. Y eso es lo que yo quiero que comencemos a pensar en esta sesión sobre la plantación de iglesias, el papel de la visión en la plantación de iglesias. Burnham nos escribió lo siguiente, él dijo: no hay motor más poderoso para conducir una organización hacia la excelencia y éxito a largo plazo que una visión sobre el futuro que sea atractiva, que valga la pena y sea alcanzable, además de ampliamente compartida, y creo que es una buena definición que nos ayuda a reflexionar sobre lo que es la visión. Es algo que impulsa a una organización, y en este caso, en nuestro caso, ya estamos pensando en la plantación de iglesias, que impulsa este grupo de plantación de iglesias hacia la excelencia, hacia el éxito de largo alcance. Y cuando tenemos esa imagen, cuando puedo inculcar esa visión, cuando puedo pintar una imagen atractiva, que valga la pena y tenga sentido, que valga el invertir nuestro tiempo, será digno de dar nuestros esfuerzos. Vale la pena sacrificarse por ello. Y es una visión alcanzable del futuro. No es algo que tengamos hoy, es algo que no necesariamente vamos a ser capaces de alcanzar la próxima semana o dentro de un año, pero es algo que compartimos como un equipo, y es algo que vemos en el futuro, y por lo que trabajaremos juntos. En la siguiente sesión vamos a comenzar a explorar más sobre el papel que la visión puede tener en la plantación de iglesias. A pocas puertas de mi casa vive un hombre llamado Dr. Gilbert Bilezikian. Es posible que no conozca ese nombre, pero sí conoce el impacto que tuvo en un plantador de iglesias. El Dr. Bilezikian en ese momento estaba enseñando en Trinity y estaba enseñando un curso sobre hechos, y durante ese tiempo comenzó a pintar la imagen de la belleza de la iglesia local. Iba a través de Hechos 2 y describía la forma en que la iglesia existía, cómo funcionaba y cómo se preocupaba por los demás.
Y había un estudiante en esa clase que no estaba necesariamente interesado en lo que estaba pasando, pero mientras el Dr. Bilezikian comenzaba a pintar una visión de lo que podría ser la iglesia, cómo podría afectar a la sociedad y el papel que podría tener en nuestra vida, un hombre joven con el nombre de Bill Hybels se sentó y le escuchó. Y esa visión que el Dr. Bilezikian pintó para esa clase, y especialmente para Bill Hybels, lo inspiró a plantar lo que ahora se conoce como Willow Creek Community Church. Y esta iglesia ha sido fundamental para ayudar a cientos de otras iglesias a comenzar en todo el mundo. Pero fue ese poder de visión que el Dr. Bilezikian pudo pintar para su alumno lo que los inspiró a hacer eso. La visión juega un papel importante en todas nuestras vidas. Déjame contarte dos historias personales. Cuando nos mudamos a Kobe, Japón, comenzamos a buscar un nuevo lugar para plantar una iglesia, y estábamos mirando todos los cuadros y todos los datos sobre dónde había iglesias en Japón y dónde estaban las áreas menos alcanzadas. Pero un día Donna y yo, junto a nuestros hijos, fuimos de compras, y cuando mi esposa iba a entrar a la tienda para comprar alimentos, le dije que llevaría a los niños a un parque cercano. Mientras me sentaba alrededor del arenero con mis hijos, comencé a mirar a todos los edificios del departamentos. Port Island es una isla hecha por el hombre. Hay literalmente miles de personas viviendo en estos departamentos. Cuando empecé a mirar alrededor, comencé a pensar, ¿quién está alcanzando a estas personas? ¿Hay alguna iglesia en esta isla que esté buscando ser la luz para el glorioso evangelio de Jesucristo? Así que después de ese día, volví a la información que tenía y a mi investigación para averiguar si alguna iglesia estaba funcionando allí, y empecé a preguntar a los pastores en la zona si sabían si estaba ocurriendo algo allí. Pero fue allí donde esa visión, ese deseo, esa imagen de un posible resultado futuro se plantó en mi corazón. Meses después, empezamos una iglesia en Port Island, y 25 años después esa iglesia sigue funcionando y siendo una luz para dar a conocer el evangelio en ese lugar. Déjeme contarle la otra historia de una iglesia plantada en las afueras de Santa Cruz, Bolivia. En Santa Cruz, muchas personas del campo de los poblados más alejados y las zonas rurales se movían a Santa Cruz para buscar trabajo allí. Pero a menudo las personas ya establecidas no quieren tener más gente en la ciudad, por lo que abrieron un área que ellos llamaron Plan 3000. Plan 3000 era supuestamente un desarrollo para 3000 familias, pero se convirtió en algo mucho más grande que eso. Y también se convirtió en una de las zonas más pobres de Santa Cruz. Muchas personas empobrecidas que se trasladaron a Santa Cruz y que no pudieron encontrar trabajo o que encontraron uno con salario muy bajo, se trasladaron a esta zona y se convirtió en un barrio pobre. Cuando comenzamos a ver el vecindario en desarrollo allí, nos dimos cuenta, necesitamos plantar una iglesia allí. Así que yo era parte de un equipo de plantación de iglesias en Bolivia que descubrimos era necesario y establecimos la visión de ir a esta zona y plantar una iglesia. Es ese tipo de fotos, ese tipo de imágenes, ese tipo de sueños que podemos tener, que inspirarán no solo a nuestro equipo, sino muchas veces también a los apoyadores que nos ayudarán a llevar a cabo este trabajo. Creo que el poder de una visión es increíblemente importante al pensar en la plantación de iglesias. Definamos lo que es visión. George Barna lo expresa así. Él dijo, visión es una imagen mental clara de un futuro preferible, impartida por Dios a sus siervos elegidos, y se basa en una comprensión exacta de quién es Dios, quiénes somos y cuáles son las circunstancias. Quiero que destaquemos un par de partes en esta definición. En primer lugar, es una imagen mental clara. ¿Puede pintar esta imagen mental a las personas? ¿Puede usar palabras? ¿Puede utilizar las posibilidades de ayudarlos a comprender hacia dónde se dirige y qué desea hacer? Y es la imagen de un futuro preferible. En situaciones que se presentan durante la plantación de iglesias, nos fijamos en un barrio que no tiene testimonio del Evangelio y pensamos, Dios merece un lugar en ese barrio, se merece un lugar donde brille su glorioso Evangelio. Ese es el futuro preferible. Y es impartido por Dios. Realmente creo que Dios usa la visión en nuestras vidas. Él nos da las ideas, Él nos da la pasión para perseguir algo que servirá y honrará solo a Él. Esto se basa en una comprensión exacta de las tres cosas. En primer lugar, una comprensión precisa de Dios, porque a menudo una visión está mucho más allá de nuestra capacidad humana, está mucho más allá de nuestras propias fuerzas y nuestros propios dones. Pero con Dios, todas las cosas son posibles. No te mudas a un área no alcanzada y piensas, vaya, con mis dones podemos hacer algo aquí. Usted se muda y se da cuenta, yo no puedo cambiar los corazones de los seres humanos, pero Dios sí.
Así, si está basado en una comprensión precisa de Dios, también es necesaria una comprensión precisa de quién es usted o quién es como equipo. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede trabajar junto a Dios y ser su compañero de trabajo, sembrar y regar? Y luego, finalmente, una comprensión precisa de las circunstancias que están involucradas. Nosotros no entramos en suelos muy rocosos y pensamos, vaya, esto será fácil, plantaremos algunas semillas y en unas pocas semanas tendremos una gran iglesia en marcha. A veces se da cuenta de que esto puede ser un compromiso de sembrar y esperar un largo tiempo para ver resultados. Pero la visión es, algún día, como resultado de la siembra de la semilla del Evangelio, una iglesia se plantará allí. Andy Stanley define la visión así. Él dice, la visión es una imagen del futuro que produce la pasión. Necesitamos ese tipo de visión cuando se trata de plantación de iglesias, tanto para nosotros, porque muchas veces en medio de la plantación de una iglesia habrá momentos desalentadores y tenemos que recordar que estamos persiguiendo, es decir, el sueño que estamos deseando ver consumado para la gloria de Dios. Como para nuestro equipo, una visión puede ser una imagen mental unificadora que nos mantiene a todos en la misma dirección. Recuerde, cuando hablamos de un equipo que funciona bien, una de las cosas que enfatizamos fue la necesidad de que el equipo esté de acuerdo con la visión. Y para estar de acuerdo con la visión, todos deben saber cuál es esa visión y estar comprometidos con ella. Entonces, una visión es una imagen del futuro que produce pasión, y necesitamos ese tipo de visión para mantener viva nuestra pasión mientras buscamos plantar iglesias. Hemos estado hablando acerca de la visión y su impacto en la plantación de iglesias, y vamos a pensar un poco en el poder de una visión. Al mirar hacia atrás a través de la historia, verá muchas personas que se inspiraron en la visión que se habían puesto en sus corazones. Alguien como William Wilberforce, que luchó año tras año por el derrocamiento de la esclavitud. Y después de 18 intentos, finalmente fue capaz de pasar a través de la Cámara de los Comunes. O los hermanos Wright, que creían que los hombres podían volar y seguían intentando encontrar una máquina que permitiera a los humanos hacer eso. O Billy Graham, quien comenzó a predicar a pequeñas congregaciones pero visualizó el día en que podría predicar a miles, literalmente cientos de miles de personas, y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Probablemente la persona más visionaria en mi mente en la historia es la de Martin Luther King, quien estaba parado en las escaleras en Washington, D.C., y proclamó la libertad, y pintó una imagen de cómo un día los niños y las niñas negros podrían caminar mano a mano con las niñas y los niños blancos. Esa visión que Martin Luther King pintó para los Estados Unidos y la sociedad fue la que conmovió a todo el país. Ahora bien, aún no estamos completamente ahí, pero esa influencia ayudó a avanzar en la dirección correcta y ver a los derechos civiles rendir frutos. Entonces, esto es lo que le animo a reflexionar mientras piensa en el poder de la visión. ¿Ha habido alguien en su vida, tal vez fue su mamá o su papá, tal vez fue el pastor de jóvenes o el líder de la organización de la que usted forma parte, que ha sido un visionario en su vida? Y piense en cómo pintaron esa imagen y cómo eso le inspiró. Creo que necesitamos el mismo tipo de inspiración que proviene de la visión para la plantación de iglesias. Entonces, le animo a que piense un poco. ¿Qué está poniendo Dios en su corazón? ¿Qué visión tiene? ¿Qué sueño ve por ahí que le permita moverse en esa dirección mientras Dios le da poder para su gloria? Hay diferentes ejemplos de visión tanto en la historia como en el mundo de los negocios. Sin embargo, en esta sesión quiero que nos concentremos en los ejemplos bíblicos de visión. Yo diría que hay varios pasajes en la Biblia que realmente nos proyectan una visión. Creo que el Sermón del Monte es uno de aquellos en los que Jesús describe cómo se ve un siervo del reino y cómo vive. Jesús nos pinta una visión de lo que deberíamos estar viviendo como ciudadanos del reino. Además, una y otra vez en los Evangelios Jesús hace anuncios acerca del reino de Dios. Dice, el reino de Dios es esto, y el reino de Dios es aquello. Él en realidad nos está ayudando a los seres humanos a entender mejor cómo es el reino. Está pintando un cuadro mental para nosotros. Los pasajes de la Gran Comisión son pasajes visionarios donde Él dice, proclamen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todas las naciones.
Piense en los discípulos que primero recibieron esos pasajes. Había solo algunos de ellos. Cuando dijo, proclamen el Evangelio en todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, estoy seguro de que miraron a su alrededor y pensaron, ¿cómo vamos a hacer eso? Jesús estaba proyectando una visión de lo que debería ser. Hebreos 11 es un tipo de pasaje visionario en el que el escritor habla de estos hombres y mujeres de fe que a pesar de que no podían ver y que no eran capaces de obtener lo que se prometió, siguieron presionando porque tenían esta visión. Los profetas del Antiguo Testamento son otros ejemplos de una proyección de visión, del Mesías que vendría y rescataría a Israel, del reino de Dios y cómo sería cuando se estableciera. Pero probablemente el pasaje más visionario de la Biblia es el libro de Nehemías. ¿Recuerdas esa historia? Nehemías se enteró de la condición de Jerusalén y le rompió el corazón hasta el punto de llorar, ayunar y orar. Odiaba saber que su ciudad natal, Jerusalén, fue destruida y estaba en ruinas. Eso comenzó a desarrollar la pasión en su corazón al ver qué se hacía al respecto. Entonces se fue a trabajar, pidió ayuda al rey, solicitó la ayuda de otros. Y a pesar de la oposición, a pesar de quienes se opusieron a este trabajo, mantuvo viva la visión. Nehemías proyectó esta visión a él mismo, al rey, a los otros que enlistó en el servicio y a las personas que estaban haciendo el trabajo, y mientras perseguían esa visión, pudieron lograr esa meta que él les había fijado. Creo que Hechos 2 es otro pasaje visionario, donde Lucas nos describe el funcionamiento de una iglesia primitiva y cómo se cuidaban unos a otros y cómo eran devotos los unos a los otros y a la doctrina y a las formas que los apóstoles buscaron seguir para ser el cuerpo de Cristo. Lucas proyectó una visión a sus lectores de lo que la iglesia puede y debe hacer. ¿Por qué no se toma solo unos minutos para simplemente escuchar el libro de los Hechos? Solo escuchar Hechos 2. Siempre encuentro que escuchar la escritura varias veces es importante, así que saqué un programa y escuché Hechos 2, y solo escuché la visión que Lucas nos proyecta mientras registra los eventos de la iglesia primitiva. Una visión es una imagen mental del producto final. Es idealista. Lo vemos desde el punto de vista del poder infinito de Dios, no en nuestros propios recursos, no en nuestras propias capacidades. Creemos en esto, y nos aferramos a ello porque sabemos que tenemos al Dios omnipotente detrás de nosotros que nos ayudará a avanzar en esa dirección. Es futurista. Es un punto en el horizonte que se alcanzará solo en alguna fecha, en el futuro. ¿Pero de dónde viene la visión? Bueno, creo que hay varias fuentes donde Dios puede colocar visiones y sueños en nuestros corazones. Una, creo, es el trabajo del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo nos lleva a tener esas imágenes mentales y a perseguir esos sueños. He encontrado a menudo que la oración y el ayuno son otras fuentes de visión. Siempre que nos detengamos y oremos y escuchemos a Dios, Él pone las cosas en nuestros corazones y nos movemos en esa dirección. A veces, por ejemplo, como en el caso de Nehemías, es la necesidad y la preocupación que te encuentres. Nehemías escuchó acerca de las ruinas de Jerusalén. Eso le rompió el corazón y lo inspiró a moverse en esa dirección. Entonces a veces vemos una necesidad, vemos una dificultad, vemos algo que hay que hacer y eso se convierte en nuestra visión. Recuerdo que un día en Santa Cruz, Bolivia, estaba en un camión con otro creyente boliviano. Y en ese momento los niños de la calle estaban por todos lados y saltaban en nuestros autos tratando de lavar nuestras ventanas. Miré a mi acompañante y dije, alguien tiene que hacer algo acerca de estos niños de la calle. Él dijo, sí, hagámoslo. Eso fue hace 15 años. Y ahora hay 4 hogares y más de 150 niños viviendo en esos hogares que están siendo atendidos en el nombre de Jesucristo. Pero comenzó con esa visión. A veces la visión proviene de la necesidad y las preocupaciones que otros le hacen notar. Tal vez sea el líder del equipo, tal vez sea una organización que le pinta una imagen mental, tal vez sea una red de iglesias que dice, necesitamos una iglesia allí, ¿por qué no oras y piensas en ello? El Espíritu Santo, a través de la oración y el ayuno, a través de nuestra comprensión de las necesidades en todo el mundo y o en un local determinado a menudo, de ahí proviene la visión. Solo en unos pocos pensamientos finales y concluyentes sobre la visión, a menudo comienza con esa preocupación, y no siempre es algo que se verá inmediatamente suceder.
pero oramos por puertas abiertas y oportunidades para que esto suceda. Y en cualquier momento, Dios usa tus circunstancias, tu educación y tus antecedentes para prepararse para trabajar en ese campo de visión que tiene para usted. Le animo a caminar antes de empezar a hablar de ello, investigue antes de iniciar y proyecte la visión a las personas apropiadas, personas que podrán acompañarlo y ayudarlo en eso. Una advertencia. No espere que otros tomen mayor riesgo del que usted esté dispuesto a hacer o a hacer mayores sacrificios de lo que usted esté dispuesto a tomar para ver esta visión realizada. Y en el camino, la visión puede ser refinada, pero se desenvuelve en un ambiente de unidad, cuando todo el mundo está alrededor de la mesa, cuando todos en el equipo se unen en buscar que la visión se logre. Pero mantener una visión requiere la adhesión a un conjunto de creencias centrales de que esto es realmente lo que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, fácilmente nos desviamos y fácilmente corremos en diferentes direcciones, pero la visión puede ser esa luz guía en nuestros esfuerzos plantando iglesias. Me gusta una buena hamburguesa, y hay una compañía cerca de mi casa que vende más de 4 millones de hamburguesas al día. Muchos de ustedes saben acerca de esta empresa. Hay todo tipo de hamburguesas ahí, ¿o no? Unas hamburguesas son más del tipo gourmet, son sofisticadas, son adorables, son lindas. A veces las hamburguesas no son realmente hamburguesas, ¿cierto? Están hechas de tofu o son hamburguesas de frijoles. Otras hamburguesas tienen carne del grosor de una oblea, y luego están estas hamburguesas gigantes que la gente te reta a comer si puedes en el lapso de una hora. Hay todo tipo de diferentes estilos y sabores, y por lo tanto, como resultado tenemos una variedad de diferentes hamburguesas. Nunca he sido de los que coleccionan cosas. Me he mudado muchas veces, tanto como hijo de misioneros como misionero, por lo que nunca he realmente coleccionado cosas como tarjetas de béisbol o figuras de cerámica. Seguramente he conocido personas que coleccionarían ese tipo de cosas. Hace poco estuve en una iglesia donde un hombre coleccionaba sombreros y todo su garage estaba cubierto de sombreros. Algunas personas sí cuentan con los recursos, coleccionan coches, pero aquí está lo que he coleccionado a través de mi vida, cosas no materiales, cosas que no podría poner en mis manos. He coleccionado asistencia a la iglesia. Mejor de lo que puedo contar, he estado en más de 500 diferentes iglesias en mi vida, y al recordar esas 500 iglesias diferentes hay muchos tipos diferentes de ellas, tantos estilos diferentes. He estado en grandes catedrales de piedra en Europa. He estado en una pequeña iglesia en casa en China. He estado en iglesias que se reúnen al aire libre debajo de un árbol, e iglesias donde el predicador es un reproductor de cassette porque no hay pastor regular allí. He estado en algunas iglesias donde los hombres se sientan a la derecha y las mujeres se sientan a la izquierda. Algunas iglesias son enormes, grandes iglesias donde miles y miles se reúnen todas las semanas. Y algunas iglesias donde son solo pocas, 3, 4 o 5 personas, se reúnen. He predicado en algunas iglesias en Bolivia donde los cerdos y los pollos entraban y salían durante el servicio. No solo las diferencias en cuanto al lugar donde se reúnen, sino en la cantidad de personas que hay, pero también en el tipo de lugar que tienen, donde colocan su importancia principal, lo que valoran. Y así en la próxima sesión, quiero que pasemos un tiempo hablando de los valores centrales, porque lo que valoramos impacta en el producto, ya sea una hamburguesa o una iglesia. Y si vamos a pensar un poco en lo que deberían ser nuestros valores fundamentales cuando pensamos en la plantación de iglesias. He tenido la oportunidad de visitar más de 500 iglesias diferentes en mi vida, y al recordar esas diferentes experiencias de iglesia, puedo dividir las iglesias en 4 o 5 categorías diferentes. Me gustaba caminar a través de esos diferentes estilos de iglesias que he observado. Una de ellas es la iglesia que gana almas, donde el énfasis está en el evangelismo, y muchas veces el pastor, el líder de la iglesia, es un evangelista de corazón. Y la gente ve su papel como atraer a otras personas a esa congregación, porque anhelan que la gente escuche el evangelio y responda y se salve. A menudo habrá un llamado al altar o una invitación, y el resultado deseado de la iglesia para ganar almas es ver a más personas nacer de nuevo. Pero también he estado en iglesias que son en gran medida lo que llamo iglesias de reunión familiar, donde el valor unificador es la comunión. El papel del pastor es casi como una gallina. Él mantiene a todos juntos, mantiene a toda la familia corriendo en la dirección correcta, y las personas de la iglesia son como hermanos. A veces se pelean entre sí, pero se aman el uno al otro y se preocupan por los demás. Y el propósito unificador se convierte entonces en pertenencia.
Sabes que tienes un hogar. Esa es su familia. Ese es tu hogar. Y sientes que perteneces allí. El resultado deseado entonces son cristianos que están seguros de quiénes son. Vienen a donde saben que van a ser cuidados, y cuando lloran, otros lloran con ellos, y cuando se alegran, otros se regocijarán con ellos. Entonces tenemos la iglesia que gana almas y la iglesia de reunión familiar. Otro tipo de iglesia que noto mucho es la iglesia de enseñanza, donde el valor unificador es la doctrina. El pastor es un maestro muy talentoso a menudo, y la gente vendrá porque quieren escucharlo enseñar las escrituras, y los feligreses realmente se ven a sí mismos como estudiantes. Tal vez toman notas, estudian mucho porque quieren aprender más acerca de la Biblia. Y el propósito principal de esa iglesia, su valor central, es a menudo dar conocimiento a las personas para ayudarles a entender mejor. Creen que si usted sabe más, lo podrá poner en práctica. El sermón entonces se convierte en una herramienta muy importante en este tipo de iglesia, y su deseo es ver a seguidores de Jesucristo bien educados. Otro estilo de iglesia que se ve es la iglesia experiencial, donde la adoración es una parte muy importante de lo que sucede allí. El papel de la gente es unirse y alabar, dar gracias y adorar a nuestro Dios, y exaltar el nombre de Jesús. A menudo la música juega un papel muy importante. Las artes juegan un papel muy importante en la iglesia experiencial debido al poder emocional que está incrustado en las artes. ¿Y el resultado deseado? Ellos quieren ver a la gente venir a la iglesia y experimentar verdaderamente a Dios, no solo sentarse y escuchar, no solo aprender algo, sino en verdad, emocional y físicamente experimentar a Dios en sus vidas. El último estilo de la iglesia que he observado es la iglesia de conciencia social, donde ven las necesidades de la comunidad que les rodea y se ven involucrados. El pastor casi se convierte en un defensor. Él es el que alienta a las personas a involucrarse en una variedad de programas diferentes y a ser activos en sus comunidades, porque quiere hacer una diferencia en su comunidad. Quieren ser personas que no solo vengan, se sientan, aprendan y solo experimentan algo por sí mismos, sino que se muevan fuera de los muros de la iglesia y sirven a las comunidades a su alrededor. Así que piense en estos diferentes estilos de iglesias. Iglesias que ganan almas, que enfatizan el alcanzar a los perdidos. Iglesias experienciales que enfatizan el experimentar a Dios, sentirlo y percibir su presencia. Iglesias de reunión familiar donde todo el mundo sabe su nombre y donde eres parte de esa familia y te sientes seguro allí. Iglesia de enseñanza donde vas, aprendes y adquieres más conocimiento acerca de quién es Dios y de su palabra. Y luego finalmente, una iglesia de conciencia social que dice, participaremos activamente en nuestra comunidad. Las iglesias son el resultado de algo que vamos a hablar en la próxima sesión, pero le animo a pensar un poco en ¿qué pasa con su iglesia? ¿A qué tipo de iglesia asistes? Si se tuviera que encajar en alguna de estas categorías, ¿cuál sería? Ahora, no hay ninguna iglesia pura, algunas veces son una combinación de un par de ellas, pero apuesto que mientras piensa acerca de su iglesia podrá encajarla en una de estas categorías. En nuestra última sesión comenzamos a hablar sobre los diferentes estilos de iglesias, la iglesia evangelista, la iglesia experiencial, la iglesia de reunión familiar, la iglesia de enseñanza y la iglesia de conciencia social. Mi pregunta es, ¿cómo se convirtieron en ese tipo de iglesias? Bueno, creo que hay una serie de factores que empujan a las iglesias en esas diferentes direcciones. En primer lugar, podría ser el liderazgo. Cuando el pastor o el equipo de liderazgo está dotado en un área determinada, es natural que una iglesia se moverá en esa dirección. Por ejemplo, si un pastor o el equipo de liderazgo son muy dotados en el evangelismo o son buenos maestros, no me sorprendería que la iglesia se moviera a ser una iglesia evangelista o una iglesia de enseñanza. A veces no se trata solo de liderazgo, sino de las circunstancias en las que se planta la iglesia. Tal vez se plantó en una zona donde hay grandes necesidades físicas, donde hay una gran pobreza o los servicios sociales son una necesidad. En este caso, a menudo una iglesia con conciencia social surgirá porque están ahí, miran a su alrededor, ven las necesidades que están allí y quieren involucrarse y ser parte de eso. Entonces a veces es liderazgo, a veces son las circunstancias en que se planta la iglesia, la localidad donde se encuentra, o los aspectos de conciencia social sobre lo que está ocurriendo en esa región determinada. A veces, sin embargo, es una elección deliberada que las iglesias se mueven en una dirección dada, porque hay intencionalidad al pensar, ¿qué se necesita en ese contexto? ¿Cómo podemos de mejor manera a la iglesia de Jesucristo ser sal y luz
en ese lugar? Lo que me gustaría evitar es que simplemente caigamos por defecto en cierto estilo de iglesia. Me gustaría que pensáramos en ser intencionales, en elegir los valores centrales que nos moverán de esta manera. Y es por eso que en la próxima sesión quiero que reflexionemos sobre los valores centrales, cómo los valores centrales impactan nuestra elección y nuestra dirección cuando se trata del estilo de la iglesia. Al pensar en una filosofía de ministerio o una filosofía de plantación de iglesias, hay una serie de pasos que quiero que revisemos y pensemos mientras lo hacemos. Hace un par de sesiones pensamos, ¿hacia dónde vamos? Y eso realmente forma parte de la visión, la dirección a la que nos dirigimos. En esta sesión quiero que pensemos, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Esto comenzará a revelar nuestros valores y va a determinar el tipo de estilo de iglesia que plantemos. En el futuro le dedicaremos más tiempo a ¿quiénes estamos tratando de alcanzar? ¿Quién es el público al que queremos dar a conocer el Evangelio? ¿Quién es esta audiencia en la que queremos plantar una iglesia? También reflexionaremos un poco sobre qué vamos a hacer al respecto. ¿Cómo vamos a ver que llegamos a esta audiencia y que nuestros valores se viven realmente? Y después, por último, pensaremos un poco sobre cómo vamos a llegar, cómo nos dirigimos a nuestra visión, nuestros valores y al público al que deseamos llegar. Pero en esta etapa, quiero que hablemos sobre la importancia de los valores centrales. Los valores impulsan lo que hacemos. Los valores afectan el comportamiento general de la iglesia, al igual que lo hacen en su vida personal. Cuando valora algo, dedica su tiempo a ello, renuncia a sus recursos por esa causa, realmente determina cómo vive. Mi padre siempre solía decirme, muéstrame tu talonario de cheques y voy a decirte cuáles son tus valores. Cuando gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo a menudo, revela cuáles son nuestros valores, y yo diría lo mismo respecto a la iglesia. Una iglesia que dice que valora ciertas cosas deberá mostrar evidencia de ello en la forma en que gastan su tiempo, las cosas de las que hablan y cómo se gastan los recursos que Dios provee para ellos. Los valores también sirven como un estándar para juzgar qué es importante y con qué se está comprometido. Revelará lo que realmente creemos que son las cosas más importantes. Es por eso que creo que pensar en los valores y la planeación es muy importante para la plantación de iglesias, porque habrá muchas cosas diferentes que podemos hacer. Hay tantas opciones diferentes, tantas direcciones diferentes, tantos programas diferentes. Pero si estamos seguros y confiamos en los valores que tenemos, esto nos ayudará a tomar decisiones que nos mantengan en movimiento hacia la dirección a donde debemos dirigirnos. También diría que los valores inspiran a las personas a la acción. Mucha gente va a unírsele en sus esfuerzos para plantar la iglesia porque creen en los valores que usted está evidenciando. Los valores moldean el carácter del ministerio. Le pintará de una manera única que las personas puedan mirar y decir, eso es lo que valoran. Pero aquí hay otra cosa sobre la plantación de iglesias. Nos ayuda a evaluar lo que estamos haciendo. Sé que en mi propia vida, al final del año, puedo revisar mi chequera y ver cómo he gastado mi dinero. Puedo entonces preguntarme, ¿es realmente esta la forma en la que quiero ganar mis recursos? ¿Son estos realmente los valores que tengo? Y si no, me permite hacer algunos movimientos correctivos. Con la plantación de iglesia es exactamente de la misma manera. Podemos llegar a fin de año, podemos evaluar nuestro comportamiento y nuestro ministerio y decir, ¿realmente estamos siguiendo nuestros valores? ¿Estamos haciendo realmente lo que decimos que creemos? Porque si decimos que creemos algo y no lo estamos haciendo, es tiempo de renovarse y renovar nuestros valores. Debido a eso, creo que los valores de la plantación de iglesias, los valores principales, son una parte importante de la planificación en la plantación de iglesias. Así que, ¿cómo determinamos los valores fundamentales para plantar nuestra iglesia? Pensemos en eso durante esta sesión. Creo que hay algunas pruebas que ayudan a comprender mejor qué es un buen valor. Los valores son creencias fundamentales, principios, doctrinas, estándares que creemos profundamente. Nuestra fuente de valores fundamentales deberían ser las Escrituras. Vamos a nuestra Biblia y aprendemos cuáles son los valores de Dios, y nosotros, como sirvientes, reflejamos dichos valores. Los valores son los que impulsan nuestra pasión. Cuando creemos firmemente en algo, trabajamos duro para lograrlo, hablamos de ello, vivimos por ello. Usted ha visto a personas que hacen lo mismo con equipos deportivos o en la política. Creen firmemente en algo, creen apasionadamente en algo y los impulsa a trabajar por esa causa. Pero los valores también son constantes.
No deberían ser algo que estemos cambiando cada semana. Estos deben ser tan fundamentales en nuestras vidas, tan fundamentales en nuestra plantación de iglesias que seguimos conduciendo hacia ellos. Los valores también impulsan el ministerio. Nos ayudan a tomar decisiones sobre lo que haremos y lo que no haremos. Déjeme darle un ejemplo. Yo trabajo en el Instituto Bíblico Moody, y estos son los valores fundamentales de esta institución: la autoridad de la palabra de Dios, la centralidad de la iglesia, el valor y la dignidad de la persona, la actitud de servidumbre, la práctica de la integridad y la responsabilidad de la mayordomía. Una buena manera en que Moody puede evaluarse a sí mismos es pegar estos valores en la pared y preguntarse: ¿cómo nos va con estas cosas? ¿Realmente actuamos de una manera que refleje estos valores? ¿Realmente expresamos una actitud de servicio? ¿Realmente estamos siendo administradores responsables de lo que Dios nos da? Esas son buenas maneras para nosotros de evaluar la forma en la que estamos trabajando, pero vamos a pensar en cómo podemos determinar algunos de los valores fundamentales. Primero le animo a mirar el ministerio de Cristo. Escuche sus mandamientos. Recuerde, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y debemos reflejar sus pensamientos, sus acciones y sus palabras. Y si nos fijamos en lo que es de valor para Cristo, podemos comparar eso con nuestra iglesia y decir: ¿estamos valorando las mismas cosas? Tenemos que escuchar sus mandamientos porque estos reflejan lo que es importante para Él. ¿Estamos llevando a cabo sus mandamientos? Creo que otra fuente de valores puede ser un estudio exhaustivo de la eclesiología bíblica. Hemos apenas raspado la superficie de la eclesiología en este curso, pero espero que se tome algún tiempo para hacer un estudio profundo de lo que la iglesia es y cómo nosotros, como seguidores de Jesús, debemos reflejarlo en las iglesias que plantamos. Otra buena fuente de valores fundamentales es que sueñes un poco. ¿Cómo descubrirías tu iglesia ideal? ¿Cuáles serían los valores importantes que tendría esa iglesia? Tal vez usted ha crecido en una iglesia y ha visto algunas cosas que realmente valora y dice: me gustaría verlos reflejados en la nueva iglesia plantada. O tal vez no son parte de la iglesia de la que formaba parte, pero piensa en el futuro, en la iglesia plantada de la que seré parte. Quiero asegurarme de que hagamos esto y aquello. Esta es otra buena manera en que he encontrado para ayudar a la gente a pensar sobre los valores que van a mostrar en su iglesia plantada. He tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias diferentes, y cuando lo hago a menudo les pregunto: ¿cuáles son sus valores en la plantación de iglesia? ¿Cuáles son los valores que tienen para esta iglesia? Y muchas iglesias los tienen en su página web, y los pueden leer en folletos también. A menudo aliento a las personas a tomar lo que yo llamo una auditoría de valores. Tal vez mirar esta lista de 20 valores diferentes que yo he visto a través de mis experiencias y preguntarse: ¿cuáles serían los 3 primeros de estos valores en mi opinión? Eso le ayudará a comenzar a pensar: bueno, estos son valores importantes para mí. Cualquiera que sea la metodología que elija, creo que es necesario ser muy intencional sobre el pensamiento a través de los valores que va a tener en esta plantación de iglesia, porque esto determinará la dirección en la que vayan, cómo gastan sus recursos, cómo invierten su tiempo y los sacrificios que está dispuesto a hacer. En sesiones anteriores hemos estado buscando valores fundamentales. Ahora quiero que echemos un vistazo a Hechos 2 porque allí creo que vemos los valores fundamentales de la iglesia primitiva. Lucas registra esto para nosotros. Dice que estos primeros creyentes, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo que quiero que hagamos es mirar este pasaje y ver cuáles eran los valores fundamentales de la iglesia primitiva, y son bastante obvios. Comienza diciéndonos: se mantenían fieles a. ¿Qué hizo que estos creyentes se mantuvieran fieles a? Eso es realmente un valor, ¿no? Si somos fieles a algo, decimos: eso significa algo para nosotros, eso es algo que atesoramos y valoramos. Pues bien, estos primeros discípulos se mantuvieron fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, por esa doctrina que se les estaba enseñando y había sido revelada, se comprometieron a la palabra de Dios.
Pero no solo eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, sino que Lucas nos dice que eran fieles al compañerismo y al partimiento del pan. Eran fieles a pasar tiempo con los demás. La partición del pan probablemente enfatiza tanto las comidas como la mesa del Señor de la que estaba participando. Entonces, se comprometieron a pasar tiempo juntos, a ayudarse los unos a los otros, pero también a recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se mantenían fieles a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, a las ordenanzas, pero también a la oración. La Iglesia de Jesucristo tiene poder a través de la oración, y así, los primeros discípulos pasaron mucho tiempo en oración, pero la siguiente frase nos revela que también se estaban dedicando a adorar porque estaban asombrados de lo que Dios estaba haciendo, estaban alabándole y agradeciéndole. Más tarde Lucas nos registra que todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Entonces, ¿cuál fue el valor de aquí? El valor era que todos los miembros de la congregación serían atendidos. No habría un miembro de esa iglesia que tuviera una necesidad que no fuera satisfecha por el resto de la congregación. Y lo hicieron de una manera muy sacrificial. Vendieron sus posesiones, vendieron sus tierras y vendieron sus bienes para que de este modo, si alguno tenía necesidad, esa necesidad fuera satisfecha. También vemos otro valor que tenían. Tenían este valor de reunirse. No fue un compromiso fácil. Ellos dijeron, vamos a reunirnos regularmente y vamos a animarnos unos a otros en esta forma. Ya hemos hablado de la adoración, pero vuelve a enfatizarla aquí, en la parte final del pasaje, que se reunían y alababan a Dios, disfrutando el favor de todas las personas. Finalmente, nos damos cuenta de que se habían comprometido a ir más allá de sus propias paredes, a verse no solo siendo bendecidos por Dios, sino a que el Evangelio fuera anunciado de manera que muchos otros pudieran conocer el reino de Dios. Entonces, Lucas nos dice que el Señor aumentó su número diariamente. Ellos predicaban el Evangelio, estaban compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, en este breve pasaje, realmente tenemos un bosquejo de cuáles fueron los valores fundamentales de la iglesia primitiva. Y creo que cuando pensamos en la plantación de iglesias tenemos que considerar seriamente lo que la iglesia primitiva valoraba e inculcar los mismos valores en nuestra plantación de iglesia. En nuestra última sesión vimos Hechos 2 y descubrimos cuáles eran algunos de los valores fundamentales de la iglesia primitiva. Ahora quiero que solo pensemos en algunos ejemplos de valores fundamentales que he visto en las iglesias modernas. A menudo al observar los valores fundamentales de varias iglesias, veo 5 áreas principales donde las personas reflexionan sobre los valores fundamentales. Uno es este aspecto del alcance. Dicen, queremos participar en dar a conocer el Evangelio, queremos llegar más allá de nuestros muros, y así al pensar en ese valor fundamental deberíamos reflexionar, ¿cómo lo estamos haciendo? Si decimos que valoramos el alcance y la evangelización, será mejor que nos aseguremos de que realmente estamos invirtiendo tiempo y recursos en hacerlo. Otra categoría fundamental que veo es la adoración. Valoramos alabar a Dios, vemos eso como una parte fundamental de lo que una iglesia debería estar haciendo. Entonces, ¿estamos haciendo eso? Otro aspecto es el de la comunión, unirnos, alentarnos unos a otros y ser la familia de Dios, la comunidad de Cristo que Él nos ha llamado a ser. Otra área de la que hablamos mucho es la del discipulado. No solo ver nuestras personas llegar a conocer a Cristo, sino ver a esos discípulos maduros. Entonces, pensando como una iglesia, si ese es nuestro valor fundamental, ¿cómo estamos ayudando a los seguidores de Jesucristo a madurar en cristianos fuertes y vibrantes para la gloria de Dios? Y el área final de la cual a menudo vemos que la gente habla es la del servicio. No solo somos una iglesia que existe para nuestro propio bien, sino que existimos para servir a los demás, para ser las manos y pies de Jesucristo en nuestras comunidades y en todo el mundo. A menudo verá estas categorías, la gente los expresará de diferentes maneras, usarán diferentes palabras que son sinónimos de estas, pero verá estas 5 categorías una y otra vez en declaraciones de valor, y creo que es un buen lugar para comenzar mientras pensamos en crear valores de la plantación de iglesias en la que estamos pensando. Aquí solo hay un par de ejemplos. Esto es en Community Baptist. Hablan de uno de los valores para plantar iglesias. Entonces dicen, queremos asegurarnos de que estamos ayudando a otras iglesias a comenzar. Ese es un valor nuestro. Queremos reproducirnos en los demás. Piensan en grupos de atención. ¿Cómo nutrimos a los seguidores de Jesucristo en nuestra comunidad? Adoración relevante. Ministerio laico. Queremos que todos usen sus dones. Las Escrituras hablan de que cada creyente es dotado. Así que asegurémonos de que estamos movilizando a las personas para que lo hagan. Alcance y santidad personal. Amor y aceptación.
Y luego, enfoquen los ministerios a toda la persona. Entonces, quieren cuidar a las personas con adicciones, quieren cuidar a las personas con necesidades especiales y quieren estar junto a ellos. Aquí hay otro ejemplo, la lista es un poco más larga aquí. Puede comenzar a hacerse una idea de lo que esta iglesia valora. El liderazgo de Cristo, enseñanza bíblica, adoración auténtica, oración, familia, orientación de gracia, creatividad e innovación, personas perdidas, congregación movilizada. Y lo que veríamos es que si visitaras esta iglesia tiene diferentes programas y diferentes alcances para asegurarse de que están tratando de lograr estos valores fundamentales. Finalmente esto proviene de Redeemed Church, que se encuentra en la ciudad de Nueva York y habla sobre cómo quieren ser una iglesia que valore el evangelio y la gracia. Entonces están proclamando el evangelio, pero lo están haciendo de una manera llena de gracia, positivos en la ciudad porque están en Nueva York, ellos dicen. Queremos ser una iglesia que influya en nuestra ciudad por el bien de toda nuestra comunidad. Están comprometidos a ser multiétnicos, por lo que no solo alcanzan una porción o un segmento de la población, sino que quieren llegar a través de líneas raciales y étnicas para ver una iglesia que sea multiétnica y refleje una ciudad como Nueva York. Además quieren ser holísticos. Con eso quiere decir, no solo servimos el alma, queremos ayudar el cuerpo, queremos ayudar a las emociones, queremos asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades generales de las personas en nuestra congregación. Y quieren tener una base celular. Mientras se reúnen como un grupo de miles de personas, también quieren un núcleo de lo que está sucediendo en su iglesia, ser pequeños grupos basados en células, y finalmente quieren tener una mentalidad de plantación de iglesias. Así que han emprendido un programa muy enérgico de plantación de iglesias, no solo en Ciudad de Nueva York, sino en todo el mundo. Al mirar estas tres iglesias diferentes, comenzará a ver las diferentes personalidades y los diferentes valores fundamentales que tiene. Y mi esperanza y oración es que, al pensar en los valores para la plantación de su iglesia, también considerará la forma en que estos valores afectarán el tipo de iglesia que plante.